Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imaginen el Nueva York de 1928. La prisión de Sing Sing, envuelta en un silencio sepulcral. Se oye el zumbido de la electricidad, el chasquido de un interruptor, y en esa fracción de segundo, el destello prohibido de una cámara oculta. Esa imagen, la única fotografía jamás tomada de una ejecución en la silla eléctrica, capturó el final de Ruth Snyder, una ama de casa de Queens, cuya doble vida la llevó a cometer uno de los crímenes más sensacionales de la época. Esta no es solo la historia de un asesinato por pasión y codicia. Es la crónica de cómo una fotografía ilegal inmortalizó el horror y se convirtió en un testamento macabro del llamado crimen del siglo. En los albores del siglo XX, en el bullicioso y crudo crisol del Bronx, nació una niña llamada Ruth Brown. Corría el año 1895, una era de corsés apretados y expectativas aún más estrictas para las mujeres. La joven Ruth no era una belleza clásica, pero poseía una energía inquieta, una ambición silenciosa que bullía bajo la superficie de una vida ordinaria. Su familia era de clase trabajadora, y el horizonte de sus posibilidades parecía trazado de antemano. Un trabajo modesto, un matrimonio funcional y la domesticidad como destino final. Pero Ruth anhelaba más. Soñaba con el glamour que veía en las incipientes revistas, con una vida de pasión y emoción que contrastaba brutalmente con la monotonía de su entorno. En su adolescencia, un amor temprano y trágico marcó su psique para siempre. Un joven artista, lleno de promesas y fervor, capturó su corazón, solo para serle arrebatado por la muerte. Este episodio no solo le dejó un vacío, sino que también cristalizó en su mente un ideal romántico. El amor debía ser intenso, consumidor, un torbellino que lo justificara todo. Perderlo la convenció de que la felicidad era algo frágil que debía ser arrebatado, no esperado. A medida que se convertía en mujer, esta creencia se endureció. Trabajó como telefonista, una voz anónima conectando las vidas de otros, mientras la suya parecía estar en una espera perpetua. Observaba a las mujeres de la alta sociedad, a las flappers que comenzaban a desafiar las convenciones, y sentía una mezcla de envidia y resentimiento. La sociedad le ofrecía un camino claro, el del matrimonio como principal vía de ascenso social y seguridad. Y Ruth, pragmática y desesperada por escapar de su jaula invisible, entendió que debía jugar según esas reglas, al menos al principio. Su corazón, sellado por la tragedia, se volvió calculador. El amor ya no era una búsqueda del alma, sino una herramienta para un fin. No sabía entonces que al elegir la seguridad sobre la pasión, estaba encendiendo la mecha de una bomba de tiempo que detonaría años más tarde, con consecuencias devastadoras. En 1915, el destino, o más bien la pragmática necesidad, puso en el camino de Ruth Brown a un hombre llamado Albert Snyder. Él era el editor de arte de la revista Motorboating, un hombre 13 años mayor que ella, de temperamento tranquilo, casi melancólico. Albert era la antítesis del amante perdido de Ruth. Era estable, predecible y financieramente seguro. Para una joven que anhelaba escapar de su vida como operadora telefónica, Albert no representaba un torbellino de pasión, sino un puerto seguro, un boleto a la respetabilidad de la clase media que tanto ansiaba. El cortejo fue breve y carente de la chispa que Ruth idealizaba en secreto. Sin embargo, ella vio en él una extraña y pálida semejanza con su primer amor, un eco fantasmagórico que se susurraba a sí misma para justificar su decisión. Quizás, se convenció, este hombre tranquilo podría llenar el vacío que la consumía. Para Albert,
Ruth era una presencia juvenil y vibrante que prometía alejar la soledad de su vida de soltero. Se casaron y Ruth Brown se convirtió en Ruth Snyder. El matrimonio fue, desde su concepción, una transacción silenciosa. Ella ofrecía juventud y compañía, él, un apellido, un estatus y la promesa de un hogar. Pero los cimientos de una relación construida sobre la conveniencia son inherentemente frágiles. La tranquila reserva de Albert, que inicialmente parecía una fortaleza, pronto se reveló a los ojos de Ruth como una indiferencia exasperante. Sus noches estaban marcadas por un silencio pesado, no por la comunión apasionada que ella leía en las novelas. Él era un hombre de hábitos, absorto en su trabajo y sus pasatiempos, mientras que ella se sentía cada vez más como un objeto decorativo en la vida que él había construido. La semejanza que creyó ver con su amor perdido se desvaneció, dejando al descubierto la cruda realidad de un hombre que nunca podría satisfacer sus anhelos más profundos. El resentimiento comenzó a echar raíces en el corazón de Ruth, una semilla venenosa plantada en el árido suelo de un matrimonio sin amor. Aún no lo sabía, pero cada día de monotonía era un paso más hacia el abismo. El sueño americano de la posguerra tomó forma para los Snyder en una modesta pero respetable casa en Queens Village. Para el mundo exterior, eran la imagen del éxito suburbano. Un marido con un buen trabajo, una esposa dedicada y, finalmente, una hija, la pequeña Lorraine, nacida en 1918. La casa, con su jardín cuidado y su valla blanca, debería haber sido un santuario, el cumplimiento de la promesa por la que Ruth había negociado su juventud. Sin embargo, para ella, se convirtió rápidamente en una jaula dorada. Las paredes que debían ofrecer seguridad se sentían como los barrotes de una prisión. Los días se fundían en una rutina asfixiante de tareas domésticas, una repetición interminable que erosionaba su espíritu inquieto. Albert, inmerso en su mundo de barcos y revistas, se retiraba a su taller por las noches, dejando a Ruth sola con sus pensamientos y una creciente sensación de invisibilidad. La llegada de Lorraine, lejos de ser el bálsamo que podría haber unido al matrimonio, se convirtió en otra cadena. Ruth amaba a su hija, pero veía en su cuidado una extensión de su propia reclusión, un ancla más que la ataba a una vida que despreciaba. Se sentía atrapada, una actriz interpretando el papel de esposa y madre feliz, mientras su verdadero yo se marchitaba por dentro. El resentimiento hacia Albert se agudizó, transformándose en un desprecio helado. Lo veía como el arquitecto de su miseria, un hombre aburrido y sin pasión que le había robado sus mejores años. Comenzó a buscar pequeñas vías de escape. El alcohol se convirtió en un confidente silencioso. El whisky barato, un lubricante para sus fantasías de una vida diferente. Gastaba el dinero de Albert en ropa y lujos que le ofrecían un consuelo efímero, pequeños actos de rebelión contra la frugalidad y el control de su marido. La casa de Queens Village, que para Albert era su castillo, para Ruth era el escenario de su lento declive psicológico. Cada objeto, cada rincón, le recordaba lo que había sacrificado y lo poco que había recibido a cambio. La jaula era cómoda, sí, pero seguía siendo una jaula, y el animal salvaje que habitaba en su interior comenzaba a arañar los barrotes, desesperado por liberarse a cualquier precio. En 1925, la monotonía de la vida de Ruth Snyder se hizo añicos. La grieta en su jaula dorada llegó en la forma de un hombre llamado Henry Judd Gray. Él no era un héroe de novela ni un magnate adinerado. Era un vendedor ambulante de corsés para la empresa Bien Jolie, un hombre casado y con una hija,
atrapado en su propia versión de una vida insatisfactoria. Su profesión le exigía una intimidad calculada, una habilidad para vender no solo una prenda, sino una promesa de transformación y confianza. Cuando sus caminos se cruzaron, la conexión fue instantánea y eléctrica. En Judd, Ruth no vio a un simple vendedor, sino a un alma gemela en el descontento. Él era todo lo que Albert no era: atento, audaz y, sobre todo, la veía. Escuchaba sus quejas, validaba sus frustraciones y reflejaba su propia sed de emoción. Para Judd, Ruth era una figura glamurosa y trágica, una mujer apasionada atrapada en un mundo gris, una fantasía viviente que lo sacaba de su propia existencia mediocre. Su romance floreció en la clandestinidad de la era de la prohibición. Se encontraban en speakeasies neoyorquinos, bebiendo ginebra de bañera y bailando al ritmo frenético del jazz. Se registraban en hoteles bajo nombres falsos, creando un universo paralelo donde no eran una ama de casa aburrida y un vendedor ambulante, sino amantes destinados a estar juntos. Judd la apodó Momsy y ella a el Bud, un lenguaje secreto para su mundo privado. La relación era una droga potente para ambos. Para Ruth, era la encarnación de aquel amor intenso y consumidor que había perdido en su juventud. Judd le ofrecía la adrenalina y el drama que su vida suburbana le negaba. Juntos, construyeron un castillo de naipes a base de mentiras, whisky y promesas susurradas. Pero su pasión prohibida tenía un lado oscuro. No era solo un escape, se convirtió en una obsesión. En sus conversaciones, Albert Snyder pasó de ser un obstáculo a ser el viejo canalla, el único impedimento para su felicidad eterna. La fantasía de una vida juntos comenzó a exigir una solución real, una solución permanente. En la penumbra de una habitación de hotel, entre el humo del cigarrillo y el sabor del alcohol, una idea terrible comenzó a tomar forma. Una semilla plantada por la desesperación que, regada por la pasión, crecería hasta convertirse en un plan monstruoso. La monotonía del matrimonio Snyder era un veneno lento, pero la llegada de Henry Judd Gray fue el antídoto que Ruth anhelaba, o más bien, un veneno diferente y más rápido. Se conocieron en 1925. Judd no era un gángster ni un rufián. Era un vendedor de corsés de Syracuse, un hombre de apariencia dócil, casado y con una hija. Representaba una normalidad paralela a la de Ruth, pero una que, al igual que la de ella, ocultaba un profundo descontento. Su encuentro en un restaurante de Manhattan fue eléctrico. Para Judd, Ruth era la encarnación de la vibrante mujer de la nueva era, audaz y liberada, un marcado contraste con su vida provincial. Para Ruth, Judd era maleable, un oído comprensivo y, sobre todo, un hombre que la admiraba sin reservas. Su romance floreció en la clandestinidad de la era de la prohibición. Se encontraban en speakeasies, hoteles baratos y apartamentos prestados, construyendo un mundo propio, alimentado por el alcohol ilegal y las promesas susurradas. En estas citas secretas, Ruth pintaba un retrato desolador de su vida con Albert. Lo describía no solo como un hombre aburrido y mayor, sino como un tirano cruel, un abusador que la había forzado a casarse y que la mantenía prisionera. Exageraba sus defectos, omitía sus propias provocaciones y se presentaba a sí misma como una víctima indefensa. Judd, un hombre de voluntad débil y enamorado, absorbió cada palabra. Se convirtió en su confidente, su salvador autoproclamado. Las conversaciones, que comenzaron como lamentos sobre un matrimonio infeliz, empezaron a tomar un cariz más oscuro. Las quejas se transformaron en deseos. Si tan solo él no estuviera,
se convirtió en un estribillo tácito en sus encuentros. Ruth, con una habilidad psicológica notable, no ordenaba, sino que plantaba semillas. Insinuaba una vida juntos, una vida de libertad y felicidad, una vida que solo tenía un obstáculo: Albert Snyder. Jude, atrapado en la red de su propia infelicidad y la magnética personalidad de Ruth, comenzó a ver la eliminación de Albert no como un asesinato, sino como un acto de liberación para la mujer que amaba. Los susurros en la oscuridad se estaban convirtiendo en un plan. El amor, o la tóxica obsesión que lo imitaba, necesitaba un catalizador para pasar del deseo a la acción. Ese catalizador, como en tantos crímenes, fue el dinero. Ruth Snyder, aunque se quejaba de su vida de ama de casa, era astuta y consciente del poder financiero. Sabía que la libertad que anhelaba con Judd Gray requería más que la simple ausencia de su marido. Requería capital. Fue entonces cuando su atención se centró en las pólizas de seguro de vida, los documentos que transformaban la vida humana en un valor monetario. Con una mezcla de persuasión, insistencia y engaño, convenció a un reticente Albert para que contratara varias pólizas. La más significativa fue una de $48,000, una suma astronómica para la época, que incluía una cláusula de doble indemnización. Esta cláusula, común en aquel entonces, estipulaba que el beneficiario recibiría el doble del valor nominal si la muerte era resultado de un acto de violencia inesperado, como un asalto o un robo. De repente, la muerte de Albert no solo significaba libertad emocional para Ruth, sino una ganancia de casi $100,000, el equivalente a más de $1,500,000 de dólares hoy. Esta fortuna se convirtió en el eje central de sus conversaciones con Jude. Las promesas de un futuro juntos ahora tenían un precio y un plan de financiación. Ruth le aseguraba a Judd que con ese dinero podrían escapar, empezar de nuevo, vivir la vida que ambos soñaban, lejos de sus respectivas y asfixiantes familias. Para Jude Gray, el vendedor de corsés con deudas y una vida estancada, la propuesta era vertiginosa. El asesinato de Albert Snyder se estaba redefiniendo en su mente. Ya no era solo un acto pasional para liberar a su amada, sino también un golpe financiero que resolvería todos sus problemas. Las promesas de amor eterno se rompían y se volvían a forjar con un nuevo y siniestro material: la codicia. Cada firma de Albert en una nueva póliza era, sin que él lo supiera, un paso más hacia su propia tumba, un contrato sellado no solo con una compañía de seguros, sino con la creciente determinación de su esposa. Con el motivo financiero firmemente establecido, la conspiración de Ruth y Judd entró en su fase operativa. Sin embargo, su transición de amantes descontentos a asesinos eficientes resultó ser un desastre. Lejos de ser criminales de mente fría, demostraron una incompetencia casi cómica, si no fuera por la naturaleza mortal de sus intenciones. ¿Su primer plan fue sutil? ¿O eso creían? Intentaron envenenar a Albert. Ruth consiguió cloruro de bromo, un veneno potente, y trató de añadirlo al whisky que su marido solía beber. Pero Albert, quizás por el sabor o por puro azar, se quejó de que la bebida estaba mala y la desechó. El veneno, en lugar de matarlo, simplemente arruinó su licor. El fracaso solo avivó la frustración de Ruth. Su siguiente intento fue más mecánico. Trataron de asfixiar a Albert con monóxido de carbono. Una noche, mientras él dormía profundamente, Ruth dejó la puerta del garaje cerrada y manipuló el motor del coche para que el gas se filtrara en la casa. Pero de nuevo, el destino o la ineptitud intervinieron.
Un vecino notó algo extraño, o quizás el mecanismo falló, y Albert despertó a la mañana siguiente con un ligero dolor de cabeza, completamente ajeno a lo cerca que había estado de la muerte. Se documentan al menos 7 intentos fallidos. Cada fracaso aumentaba la tensión entre los amantes. Judd, desde la distancia en Syracuse, se mostraba cada vez más nervioso y reticente. Las llamadas telefónicas y las cartas se volvieron más desesperadas. Ruth lo acusaba de cobardía, cuestionaba su amor y lo presionaba para que actuara de manera más decisiva. Sentía que el tiempo se agotaba, que su crimen perfecto se estaba convirtiendo en una farsa. La serie de fiascos los obligó a reconsiderar su estrategia. Los métodos sutiles y a distancia no funcionaban. Si querían que Albert Snyder muriera, tendrían que hacerlo ellos mismos, de cerca, con sus propias manos. La violencia ya no podía ser una sombra indirecta. Tendría que ser directa, brutal y definitiva. La frustración había eliminado cualquier atisbo de duda. Su próximo intento no dejaría nada al azar. Tras meses de intentos fallidos y una creciente desesperación, Ruth Snyder decidió que la sutileza era un lujo que ya no podían permitirse. El plan final fue concebido con una crudeza brutal, diseñado para parecer un robo que había salido terriblemente mal, activando así la codiciada cláusula de doble indemnización. La fecha elegida fue la noche del 19 de marzo de 1927. El plan era simple. Judd Gray viajaría desde Syracuse a Queens Village, entraría sigilosamente en la casa de los Snyder, donde Ruth le dejaría una puerta abierta, y juntos asesinarían a Albert mientras dormía. Judd, el dócil vendedor de corsés, se convirtió en el ejecutor reacio. Compró un billete de tren a Nueva York bajo un nombre falso. Llevaba consigo los elementos de su macabro teatro: cloroformo para someter a Albert, un trozo de alambre para estrangularlo y un pesado contrapeso de ventana, un objeto contundente y anónimo como arma principal. Cada paso de su viaje estaba cargado de una tensión insoportable. Al llegar a Queens, esperó en la oscuridad, observando la casa suburbana que pronto se convertiría en el escenario de un crimen que conmocionaría a la nación. Dentro, Ruth preparaba la escena. Se aseguró de que su hija Lorraine, de 9 años, estuviera profundamente dormida. Escondió joyas y objetos de valor para simular el robo. Y lo más importante, abrió la puerta trasera. Una silenciosa invitación a la violencia que estaba a punto de desatarse. Alrededor de las 2 de la madrugada, Judd se deslizó dentro de la casa. El silencio era absoluto, roto solo por el latido de sus propios corazones. Se encontraron en la penumbra, 2 conspiradores al borde del abismo. Ya no había vuelta atrás. Las pólizas de seguro estaban firmadas. Los fracasos pasados eran un recuerdo amargo, y el objetivo dormía plácidamente en el piso de arriba, ajeno a que su esposa y el amante de ésta estaban a solo unos metros de distancia, armados y decididos. El llamado crimen perfecto estaba a punto de comenzar, un acto de violencia premeditada que resultaría ser cualquier cosa menos perfecto. La noche del 20 de marzo de 1927 se cernía sobre Queens Village con una quietud antinatural, una calma que enmascaraba la tormenta que estaba a punto de desatarse en el número 222 de la calle 93. Dentro, en la penumbra del dormitorio principal, el aire era espeso, cargado con el peso de una decisión irrevocable. Judd Gray, el vendedor de corsés transformado en verdugo, se movía como una sombra, sus manos temblorosas aferrando el arma elegida: un contrapeso de ventana, un trozo de hierro pesado y romo.
no era el arma de un asesino profesional, sino la herramienta torpe de un hombre desesperado, empujado más allá de sus límites por la voluntad de hierro de su amante. Ruth Snyder observaba, su respiración contenida, una mezcla de miedo y expectación febril en sus ojos. Albert Snyder dormía profundamente, ajeno a la traición que se materializaba a pocos centímetros de su cama. El primer golpe fue un sonido sordo y húmedo, un crujido nauseabundo que rompió el silencio de la noche. Albert se despertó con un grito ahogado, una explosión de dolor y confusión. El pánico se apoderó de Jude. Esto no era como lo habían planeado. No era el golpe limpio y silencioso que habían imaginado. Se desató una lucha caótica y brutal. Albert, a pesar de sus heridas, peleaba por su vida con la fuerza de la desesperación. Ruth, viendo a su amante vacilar, intervino. Presionó un paño empapado en cloroformo sobre el rostro de su marido, un intento de someterlo que solo añadió una capa más de horror a la escena. El olor químico y dulzón llenó la habitación, mezclándose con el hedor metálico de la sangre. Pero Albert seguía luchando. Fue entonces cuando Ruth, en un acto de crueldad final y definitiva, tomó un alambre de colgar cuadros. Mientras Jude sujetaba a Albert, ella lo enrolló alrededor del cuello de su esposo y tiró con todas sus fuerzas. El forcejeo cesó. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto, más pesado y aterrador que cualquier grito. En ese vacío, solo se oía el latido frenético de dos corazones culpables. El acto estaba consumado. El eco del último aliento de Albert Snyder todavía flotaba en el aire viciado del dormitorio, pero no había tiempo para el remordimiento. La segunda fase del plan, la más fría y calculada, debía comenzar de inmediato. Con el cuerpo de Albert aún caliente en la cama, Ruth Snyder y Jude Gray se convirtieron en directores de escena de su propia y macabra obra de teatro. Su guión era un cliché burdo, un reflejo de los prejuicios más arraigados de la América de los años 20. La historia de un allanamiento de morada violento, perpetrado por un ladrón extranjero, probablemente italiano. La elección del chivo expiatorio no fue casual. En una era marcada por la paranoia anti-inmigrante, casos como el de Sacco y Vanzetti habían avivado las llamas de la xenofobia. Un ladrón italiano de aspecto rudo era el villano perfecto, una figura fácilmente creíble para la policía y el público. Con una precisión casi robótica, comenzaron a destrozar su propia casa. Cajones fueron arrancados y su contenido esparcido por el suelo. Muebles volcados, papeles y objetos de valor sin importancia diseminados para simular una búsqueda frenética. Ruth vació su propio joyero, escondiendo las piezas más valiosas que luego afirmaría que le habían robado. Cada acción era una pincelada en su lienzo de engaño. Finalmente, llegó el momento de la puesta en escena final. Jude ató a Ruth de pies y manos, dejándola en el suelo del dormitorio. Las cuerdas, sin embargo, estaban notablemente flojas, un detalle que un ojo entrenado no pasaría por alto. Le amordazó la boca. Luego, recogiendo sus cosas y asegurándose de no dejar rastro, Jude Gray se desvaneció en la noche, regresando a su coartada en Siracusa. Ruth permaneció en la oscuridad, ensayando su papel de víctima aterrorizada. Esperó un tiempo prudencial antes de comenzar a forcejear, logrando liberar un pie para golpear la pared y alertar a su hija Lorraine. La farsa había comenzado. El telón estaba a punto de levantarse sobre una de las investigaciones más sensacionales de la década. Cuando los primeros agentes de la policía de Queens llegaron a la casa de los Snyder, se encontraron con una escena de aparente caos y una mujer al borde de la histeria. Ruth Snyder,
con los ojos desorbitados y la voz temblorosa, relató una historia aterradora. Un intruso corpulento, de cabello oscuro y acento extranjero, la había despertado, la había golpeado y atado antes de asesinar a su marido y saquear la casa en busca de joyas y dinero. Era una actuación convincente para un vecino compasivo, pero para los detectives endurecidos que comenzaron a examinar la escena, algo no encajaba. La experiencia es una lente que magnifica los detalles más pequeños, y los detalles, en el número 222 de la calle 93, gritaban falsedad. El detective principal, Harry Gallagher, un hombre observador y metódico, notó las primeras incongruencias. El supuesto ladrón no había forzado ninguna entrada. No había ventanas rotas ni cerraduras forzadas. ¿Cómo había entrado? Luego estaba la propia Ruth. A pesar de su relato de una lucha violenta, no tenía ni un rasguño visible. Las cuerdas con las que había sido atada estaban tan sueltas que parecía haber podido liberarse con un mínimo esfuerzo. El desorden en la casa también parecía artificial, demasiado ordenado en su caos. Los objetos de valor estaban esparcidos, pero nada de verdadero valor, como la póliza de seguro de vida de Albert, había sido tocado. Era como si el ladrón supiera exactamente qué ignorar. La historia de Ruth, bajo el interrogatorio tranquilo pero persistente de Gallagher, comenzó a desmoronarse. Cambiaba pequeños detalles, se contradecía en la secuencia de los hechos. Su dolor parecía más una actuación que una emoción genuina. Los detectives que la observaban intercambiaban miradas significativas. No estaban investigando un robo que salió mal. Sentían, con una certeza creciente, que estaban en presencia de la propia asesina. Las grietas en la coartada de Ruth Snyder no eran simples fisuras. Eran abismos que amenazaban con tragarse toda su mentira. Mientras Ruth Snyder continuaba tejiendo su red de mentiras cada vez más enredada, bajo el escrutinio de los detectives en la sala de estar, un equipo de policías realizaba una búsqueda meticulosa en el resto de la casa. Sabían que las escenas de crímenes escenificadas a menudo ocultan un error, un detalle pasado por alto, por la arrogancia o el pánico del culpable. Buscaban esa pieza fuera de lugar, el pequeño descuido que haría añicos la fachada. Y lo encontraron. No fue un arma humeante ni una huella dactilar ensangrentada. Fue algo mucho más sutil, un objeto tan pequeño que casi podría pasar desapercibido, pero que contenía el peso de una condena. En un cajón del dormitorio, escondido bajo una pila de papeles, un detective encontró una libreta de direcciones. Al hojearla, un nombre y unas iniciales llamaron su atención: Judd Gray, y en varias entradas, simplemente J.G. El detective bajó las escaleras y con una calma deliberada le presentó la libreta a Ruth. «Señora Snyder», preguntó, su voz desprovista de emoción, «¿quién es J.G.?» En ese instante, el mundo de Ruth Snyder se detuvo. El color desapareció de su rostro. Podía haber negado, inventado otra mentira, pero la sorpresa y la presión acumulada la quebraron. Su respuesta fue un susurro, el sonido de la traición. Judd Gray, un amigo de Siracusa. Fue el alfiler que reventó la burbuja de su elaborada farsa. Ese nombre, pronunciado en voz alta, transformó la investigación. Ya no buscaban a un fantasma italiano. Ahora tenían un nombre, un rostro, un cómplice. La policía de Queens contactó de inmediato a sus homólogos en Siracusa. Mientras tanto, otro detective encontró un billete de tren usado para un viaje de Siracusa a la ciudad de Nueva York, fechado justo antes del asesinato. La red se cerraba inexorablemente. Ruth, en un intento desesperado por salvarse, había entregado a su amante.
No se dio cuenta de que, al hacerlo, acababa de firmar no solo la sentencia de muerte de Jude Gray, sino también la suya propia. Mientras Ruth Snyder mantenía su frágil fachada de viuda afligida en Queens, a más de 300 kilómetros de distancia, en la ciudad de Syracuse, el castillo de naipes de Henry Judd Gray estaba a punto de derrumbarse. Los detectives, siguiendo el rastro del nombre Judd Gray y la dirección encontrados en el papel que Albert Snyder llevaba en su cartera, no tardaron en localizar al vendedor de corsés en un hotel de la ciudad. Su arresto fue discreto, casi anticlimático. Lo encontraron en su habitación, preparándose para otro día de ventas. Un hombre aparentemente ordinario y de buenos modales que negó con calma cualquier conocimiento del crimen. Insistió en su coartada. Había estado en Syracuse toda la noche. Incluso había llamado a su esposa. Parecía imperturbable, el pilar de la comunidad que su reputación sugería. Pero los detectives que lo interrogaron eran veteranos, expertos en leer las fisuras en una máscara de inocencia. No lo presionaron con violencia, sino con una sofocante red de lógica y evidencia. Le presentaron el telegrama que había enviado, las llamadas telefónicas, los horarios que no cuadraban. Durante horas, Judd se aferró a su historia, su voz monótona y controlada. Sin embargo, la presión psicológica era inmensa. Lo mantuvieron despierto, repitiendo las mismas preguntas, señalando las mismas inconsistencias. Fue el detective Arthur Carey quien finalmente encontró la grieta. Con una voz casi paternal, le habló a Judd no como a un monstruo, sino como a un hombre débil que había sido arrastrado a algo que lo superaba. Le habló de Ruth, de su poder de manipulación, sugiriendo que él era solo un peón en su juego mortal. Ese fue el punto de quiebre. El rostro de Judd se contrajo, su compostura se hizo añicos, y en un torrente de sollozos y palabras atropelladas, la verdad comenzó a salir. Confesó todo. Describió el viaje en tren, el encuentro con Ruth, la entrada sigilosa en la casa. Detalló el arma improvisada, un peso de ventana y el cloroformo. En su versión, él era un participante reacio, paralizado por el miedo y dominado por la voluntad de hierro de Ruth, quien, según él, fue la verdadera arquitecta y ejecutora del plan. La confesión de Syracuse era un arma devastadora, una narrativa completa del asesinato que ahora se dirigía como un misil de vuelta a Queens, directamente hacia la mujer que todavía interpretaba el papel de víctima. De vuelta en la comisaría de Queens, Ruth Snyder seguía interpretando su papel con una convicción escalofriante. Lloraba a intervalos, se lamentaba de la pérdida de su amado esposo y describía una y otra vez al ladrón italiano ficticio. Los detectives la observaban, permitiéndole tejer su red de mentiras, sabiendo que la confesión completa de Judd Gray estaba en camino por telégrafo desde Syracuse. La paciencia era su arma. Cuando el mensaje llegó, detallando cada sórdido paso del complot, la atmósfera de la sala de interrogatorios cambió. Ya no había preguntas amables ni condolencias. El detective Harry Gallagher se sentó frente a Ruth, sus ojos fijos en los de ella, y comenzó a recitar la confesión de Judd, palabra por palabra. Mencionó el peso de la ventana, el alambre de cuadros, la botella de cloroformo, el whisky. Con cada detalle que solo los asesinos podían conocer, el color desaparecía del rostro de Ruth. Su actuación de viuda desconsolada se desvaneció, reemplazada por una máscara de incredulidad y furia helada. Primero, lo negó todo. Acusó a la policía de inventar historias, de intentar incriminarla. Gritó que Judd era un mentiroso, un cobarde,
que intentaba salvarse a su costa. Pero la especificidad de la confesión era irrefutable. Cuando los detectives le mencionaron el alfiler de corbata con las iniciales JG que habían encontrado en la escena del crimen, un objeto que ella misma había plantado para incriminar a Jude si algo salía mal, supo que el juego había terminado. El muro de engaños que había construido se derrumbó en un instante. El llanto ahora era real, pero no era de pena, sino de rabia y desesperación. Finalmente, ella también confesó, pero su historia era una imagen especular de la de Judd. En su versión, él era el cerebro, el monstruo violento que la había coaccionado y amenazado para que participara. Ella afirmó que Jude había golpeado a Albert con el peso de la ventana, mientras ella, aterrorizada, solo podía mirar. Se pintó a sí misma como una esposa maltratada que cayó en la trampa de un depredador. En cuestión de horas, la policía tenía 2 confesiones completas, 2 narrativas que se contradecían en el punto más crucial. ¿Quién había asestado el golpe mortal? La viuda de luto había caído, y en su lugar emergía una figura mucho más compleja y siniestra, lista para luchar por su vida, culpando al hombre que había sido su amante. Con 2 confesiones contradictorias en la mano, la policía tenía a sus asesinos, pero la ciudad de Nueva York tenía algo mucho más grande: una historia. En la era del jazz, el cine mudo y la prohibición, la prensa sensacionalista, conocida como la prensa amarilla, estaba en su apogeo, y el caso Snyder Gray era el combustible perfecto para sus rotativas. Los periódicos de la ciudad se lanzaron sobre la historia como lobos hambrientos. Los titulares gritaban en letras enormes: «La mujer lobo, el asesinato del peso de ventana». Los periodistas, como Damon Runyon y H. L. Mencken, descendieron sobre Queens, listos para convertir el crimen en una epopeya nacional. Rápidamente, se crearon arquetipos claros y vendibles. Ruth Snyder fue moldeada en la figura de la femme fatale definitiva, una ama de casa rubia y de apariencia gélida, una sirena suburbana que usaba su sexualidad para llevar a un hombre débil a la ruina y al asesinato. La prensa la apodó la viuda de hielo y la reina de Queens. Cada detalle de su vida fue examinado y sensacionalizado, desde su gusto por el whisky hasta su matrimonio infeliz. Por otro lado, Henry Judd Gray fue retratado como el papanatas del corsé, un hombre patético y sin voluntad, un simple vendedor atrapado en la red de una araña venenosa. Era el tonto enamorado, el hombre común cuya debilidad moral lo había condenado. Esta narrativa de la vampiresa y su títere era irresistible para el público. La gente devoraba cada nueva revelación, cada fotografía de los acusados siendo trasladados, cada rumor filtrado por la policía o los abogados. El caso trascendió el crimen para convertirse en una parábola moral sobre los peligros de la modernidad, la infidelidad y la decadencia de los valores tradicionales en los locos años 20. El Palacio de Justicia del Condado de Queens, en Long Island City, se convirtió en el epicentro de un circo mediático sin precedentes. Se preparó para una avalancha de reporteros, fotógrafos y curiosos. Antes de que se pronunciara la primera palabra en el tribunal, el veredicto del público ya estaba siendo moldeado por los titulares. No sería solo un juicio por asesinato, sería un espectáculo, un drama nacional transmitido en entregas diarias en los periódicos. El juicio del siglo había nacido. El 19 de abril de 1927 comenzó el juicio de Ruth Snyder y Henry Judd Gray. El tribunal de Long Island City estaba abarrotado hasta los topes. Cientos de personas hacían cola afuera.
esperando tener la oportunidad de presenciar el espectáculo. Dentro, cada asiento estaba ocupado por periodistas, artistas de bocetos y miembros de la alta sociedad que veían el juicio como el evento social de la temporada. En el centro de todo estaban los dos acusados, sentados a pocos metros de distancia, pero separados por un abismo de odio y traición. Ya no eran amantes, eran adversarios en una batalla a muerte. Ruth Snyder, vestida de negro, intentaba proyectar una imagen de modestia y fragilidad, una mujer rota por las circunstancias. Judd Gray, por su parte, parecía encogido en su traje, la viva imagen del hombre arrepentido y superado por los acontecimientos. Desde los alegatos iniciales, la estrategia de cada defensa quedó brutalmente clara: destruir al otro para sobrevivir. El abogado de Ruth, Edgar Hazelton, la presentó como una víctima de un matrimonio sin amor con un hombre mayor y controlador, y víctima de la seducción y manipulación de Judd Gray, a quien describió como un viajante de comercio, de suave hablar, y una serpiente humana. La defensa de Ruth argumentaría que, aunque ella pudo haber participado en la planificación bajo coacción, fue la mano de Gray, y solo la de Gray, la que empuñó el peso de la ventana y terminó con la vida de Albert Snyder. Por el contrario, el abogado de Gray, Samuel Miller, pintó un retrato devastador de Ruth. La describió como una moderna Lady Macbeth, una mujer monstruosa, fría y calculadora, que había planeado el asesinato de su marido durante meses con una determinación aterradora. En su narrativa, Judd era un tonto, un hombre moralmente débil, que había sido hipnotizado por el sex appeal de Ruth y arrastrado a su plan asesino contra su buen juicio. Afirmó que Judd estaba tan aterrorizado por ella que fue incapaz de resistirse a sus órdenes la noche del crimen. El jurado, compuesto exclusivamente por hombres, se encontraba ante dos versiones irreconciliables de la misma noche. El fiscal, Richard Newcomb, simplemente se sentó y observó cómo los dos acusados se destrozaban mutuamente. Su trabajo era más fácil. No importaba quién diera el golpe final. Si ambos planearon el asesinato, ambos eran culpables. El aire en la sala del tribunal estaba cargado de tensión, mientras el primer testigo era llamado al estrado, comenzando un desfile de testimonios que sellaría el destino de los amantes asesinos. Para comprender el asesinato de Albert Snyder, debemos diseccionar la psique de su artífice, Ruth. No fue un acto de pasión espontánea, sino la culminación de una vida de insatisfacción y ambición desmedida. Ruth Snyder era un producto de la era del jazz, una mujer atrapada entre la imagen tradicional de la esposa suburbana y el anhelo febril por el glamour, la riqueza y la libertad que veía en las revistas y el cine. Su matrimonio con Albert, un hombre considerablemente mayor, estable pero predecible, se convirtió en una jaula dorada que despreciaba. Él representaba todo lo que ella quería dejar atrás. Una vida monótona, sin la chispa de la emoción o el lujo que creía merecer. Su narcisismo era un motor poderoso. En su mente, el mundo le debía una existencia más vibrante, y si no podía obtenerla por medios convencionales, encontraría otra manera. Judd Gray no fue un amante en el sentido romántico, fue una herramienta. Un hombre débil, insatisfecho con su propia vida, fácilmente maleable. Ruth detectó su vulnerabilidad y la explotó con maestría. Le ofreció una fantasía, una vía de escape de su existencia como vendedor de corsés, pintándole un futuro juntos financiado por la muerte de Albert. Se convirtió en la arquitecta de una peligrosa folie à deux, una locura compartida, donde su voluntad dominante arrastró a Judd a profundidades que él nunca habría explorado solo. Ella era la mente,
Él era las manos. El plan de los seguros de vida revela la frialdad calculadora detrás de su fachada de mujer apasionada. Las pólizas, especialmente la que incluía una cláusula de doble indemnización por muerte accidental, no eran un pensamiento tardío. Eran el eje central de su conspiración. No solo quería librarse de su marido, quería beneficiarse de ello de una manera que la catapultara a la vida que siempre había soñado. Esta dualidad es clave para entenderla. La mujer que lloraba ante la policía era la misma que había forjado la firma de su marido y había planeado metódicamente su violento final. Su mente era un laberinto de resentimiento, codicia y un peligroso sentido de derecho que finalmente se desbordó en una violencia irrevocable. El 9 de mayo de 1927, la sala del Tribunal del Condado de Queens estaba cargada con una electricidad más palpable que la que esperaba a los acusados. Cada asiento estaba ocupado, cada mirada fija en la puerta por la que el jurado, compuesto exclusivamente por hombres, regresaría para sellar el destino de Ruth Snyder y Judd Gray. Habían deliberado durante apenas 98 minutos. El silencio se hizo denso, pesado, cuando los 12 hombres tomaron sus asientos, sus rostros impasibles como máscaras de granito. Judd Gray, pálido y encogido, miraba al suelo, un hombre ya derrotado. Ruth, en cambio, se aferraba a un último vestigio de su desafiante fachada, aunque sus nudillos blancos al agarrar el borde de la mesa delataban su terror. El secretario judicial se levantó. ¿Han llegado a un veredicto?, preguntó, su voz resonando en la quietud. El presidente del jurado asintió. Para Judd Gray, el veredicto fue el primero: culpable de asesinato en primer grado. Un murmullo recorrió la sala. Luego, todas las miradas se volvieron hacia Ruth. Cuando la palabra culpable se pronunció por segunda vez, la máscara de Ruth se hizo añicos. Un grito agudo y desgarrador brotó de su garganta, un sonido animal de pura incredulidad y pánico. Se desplomó en su silla, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables, mientras sus abogados intentaban consolarla. La mujer que había planeado un crimen con tanta frialdad ahora se desmoronaba ante su consecuencia inevitable. El juez Townsend Scudder impuso el orden con severidad. Su voz, grave y solemne, pronunció la sentencia que todos esperaban, pero que aún resultaba impactante escuchar. Ambos serían ejecutados en la silla eléctrica en la prisión de Sing Sing. El sonido del martillo del juez al golpear la madera fue como el último clavo en sus ataúdes. Afuera, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los flashes de las cámaras estallaban mientras los periodistas corrían hacia los teléfonos para dictar los titulares que conmocionarían a la nación. La reina de mármol y su amante vendedor de corsés habían sido condenados. Su sórdido pacto, nacido en susurros y sellado con sangre, terminaba ahora con el eco implacable de la justicia. La prisión de Sing Sing, una fortaleza de piedra a orillas del río Hudson, era un universo alejado de las luces de Broadway y los suburbios de Queens. Para Ruth Snyder, se convirtió en el escenario final y más sombrío de su vida. El corredor de la muerte era una realidad austera y brutal. Los días se medían por el tintineo de las llaves de los guardias y el lento paso del tiempo hacia una fecha ineludible. Ruth, ahora la reclusa número 79531, fue alojada en una celda espartana. Al principio, mantuvo una actitud desafiante, trabajando en la apelación de su sentencia con una energía febril, convencida de que su condena, la de una mujer, una madre, sería conmutada. Escribió cartas desesperadas, concedió entrevistas
y se aferró a cualquier atisbo de esperanza. Sin embargo, a medida que cada apelación era denegada, la dura realidad comenzó a erosionar su voluntad. En una celda cercana, Judd Gray vivía su propia cuenta atrás. A diferencia de Ruth, Judd se había hundido en un abismo de remordimiento. Encontró consuelo en la religión y pasó sus últimos meses escribiendo una confesión detallada, un relato en el que se pintaba a sí mismo como un hombre débil, hipnotizado y manipulado por una mujer fatal. Se refería a Ruth como su sirena, la encarnación del mal que lo había llevado a la ruina. Su comunicación, que una vez fue de amantes conspiradores, cesó por completo. Estaban a pocos metros de distancia, pero sus mundos se habían vuelto irreconciliables, unidos solo por su destino compartido. Cuando se fijó la fecha de ejecución definitiva, el 12 de enero de 1928, el tiempo adquirió una nueva y aterradora urgencia. Ruth finalmente pareció aceptar su suerte. Sus días se llenaron de visitas de su madre y su hija, Lorraine, encuentros cargados de una emoción insoportable. Leía la Biblia y hablaba con el capellán de la prisión. La prensa, que la había apodado la esposa asesina de la sangre fría, ahora informaba sobre una mujer arrepentida que se preparaba para encontrarse con su creador. La transformación, ya fuera genuina o una última actuación, estaba completa. La cuenta atrás había comenzado, y cada segundo que pasaba era un paso más en el corto y solitario camino hacia la silla eléctrica. La noche del 12 de enero de 1928, Sing Sing era una fortaleza de silencio y tensión. 26 testigos oficiales, entre ellos periodistas, se reunieron en la cámara de ejecución, un espacio clínico y aterrador dominado por la ominosa silla de roble, que los reclusos llamaban Old Sparky. Entre los reporteros se encontraba Tom Howard, un fotógrafo del Chicago Tribune, que trabajaba en secreto para el New York Daily News. En su tobillo izquierdo, oculta bajo el pantalón, llevaba una cámara en miniatura. Un cable disparador subía por su pierna hasta un bulbo que sostenía en la mano, dentro de su bolsillo. Su misión era robar una imagen prohibida, un momento que el Estado quería mantener oculto. Judd Gray fue el primero. Caminó hacia la silla con una calma resignada. Sus últimos murmullos fueron de arrepentimiento. El proceso fue rápido, clínico y brutal. Unos minutos más tarde, el cuerpo de Gray fue retirado, y la sala se preparó para la primera mujer en ser ejecutada en Sing Sing en casi 3 décadas. Ruth Snyder entró en la cámara flanqueada por 2 matronas. Llevaba un sencillo vestido de prisión. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban claros. Se sentó en la silla, y mientras los guardias ajustaban las correas de cuero sobre su cuerpo y colocaban los electrodos, ella permaneció extrañamente serena. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El alcaide Louis Laws dio la señal. El verdugo, Robert G. Elliot, accionó el interruptor. En el instante preciso en que 2000 voltios de electricidad sacudieron el cuerpo de Ruth Snyder, Tom Howard levantó sutilmente la pernera de su pantalón y apretó el bulbo en su bolsillo. Hubo un destello casi imperceptible, un clic silencioso ahogado por el zumbido de la corriente. Había capturado lo imposible. Al día siguiente, la fotografía ocupaba toda la portada del Daily News, bajo un único y sensacionalista titular: «Muerta». La imagen, granulada y borrosa, mostraba a Ruth en el momento exacto de su muerte, su cuerpo tenso contra las correas. El público quedó horrorizado y fascinado a partes iguales. La foto desató un debate ético nacional, pero también inmortalizó a Ruth Snyder
de una manera que ni ella misma podría haber imaginado. No fue recordada solo como una asesina, sino como el rostro fantasmal de la pena capital, su muerte convertida en el espectáculo final de una vida marcada por la tragedia y la transgresión.